Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarle su programa Revista del Comercio TV, hoy sábado 17 de noviembre del año 2018. 17 del 18, 17, 11, 18. Manuel, muy buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está todo, hermano? Buenos días, y el país que siempre nos sigue como cada sábado. Bueno, Ricardo, ya estamos en la segunda quincena del mes de noviembre, por lo tanto ya estamos casi en el tramo final del año, ¿no? No, ya esto va como caña para el ingenio. La licenciada Erika Sánchez se integrará, me imagino un poquito, debe venir por ahí ya en camino, los tapones de los sábados, segurito que los tapones de los sábados. Bueno, pero como siempre damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta ustedes, tanto por nuestro canal Carivisión como por las redes sociales, todas, Facebook, YouTube, o sea, esto llega por donde quiera, el mundo entero conectado con Revista de Comercio a partir de este momento. Como siempre, las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa, como es el caso del Grupo Mejía Alcalá. El Grupo Mejía Alcalá, ahí está, señores. Esta gente estuvo, como siempre, patrocinando el Congreso de Pediatría y vino una delegación de Arla Food de allá, la representación internacional de esta empresa y por supuesto el discurso de su presidente Raúl Rizik ante todos estos médicos, apoyando a la clase médica, los pediatras de este país. Y qué bueno que la responsabilidad del Grupo Mejía Alcalá sigue de manifiesto en la República Dominicana. Por eso la República Dominicana crece con millets. Muchas bendiciones para esta empresa, el líder de lácteos en la República Dominicana, Grupo Mejía Alcalá. Bueno, el arroz campo, señores, directamente desde, ahí está el arroz campo, ahí está lo mejor de la naturaleza, el grano extra largo, mírenlo ahí. Erika Sánchez ayer estuvo en uno de los grandes supermercados de este país y ahí lanzó, ¿verdad?, su promoción Arroz Campo, que está en Instagram, está en las redes sociales, porque aquí todo el equipo de Revista del Comercio, a todo el equipo de Revista del Comercio le ha ido muy bien con Arroz Campo. Es el que comemos, ¿verdad que sí? Bueno, Arroz Campo, lo mejor de la naturaleza, el grano extra largo. Saludo allá a Gustavo Ruiz, allá en Prodal, Arroz Campos. Gracias, como siempre, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio, al Merca Santo Domingo, a Industrias Vanileja con su Café Santo Domingo, que hoy nos invitaron a un recorrido por la finca de Atomayor, al cual no pudimos asistir porque ya teníamos compromisos previos, pero enviamos una persona allá para que nos traiga las incidencias de esa formidable finca que tiene el Grupo Indubán allá en Atomayor. Después iremos a Rancho Arriba, en San José de Ocoa, para ver también lo que ocurre ahí. Así que las gracias, como siempre, a Lynn Palmer, que es la publicitaria que maneja los asuntos mercadológicos de esta empresa de café, del mejor café de la República Dominicana. Allá en el Merca Santo Domingo está de Topi Buffet, que ya tiene los especiales de Navidad. Vayan pidiendo desde ahora el puerco asado, la pierna asada, y por supuesto usted puede ahí comer, desayunar, picar, porque también está Ricaldos con ricas carnes y caldos, que hable desde los viernes hasta los lunes. De viernes a lunes, ahí está abierto Ricaldos con ricas carnes y caldos allá en el Merca Santo Domingo. Las gracias a Supermercado Telus, allá en la Jacobo Masluta, en Santo Domingo Norte. El Supermercado Telus, con los precios incomparables, sencillamente incomparables, y muy pronto la apertura de la terraza Telus, precisamente donde la gente va a poder desayunar, almorzar y recrearse con su bebida favorita en una terraza, en un ambiente creado específicamente para gente como usted. Allá en Santo Domingo Norte está el Supermercado Telus en la Jacobo Masluta.
Muy buenos días, licenciada Erika Sánchez. Ahora sí, ahora sí. Muy buenos días, don Ricardo, Manuel y a todo el equipo que nos acompaña de Revista del Comercio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como cada día, ¿verdad? Dentro de mi participación quiero dar las gracias a nuestro Dios primeramente, porque a Él es al quien tenemos que poner en primer lugar en nuestras vidas para que nos vaya bien. Y dice su palabra ya en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros no escudriñamos la palabra de nuestro Dios, nunca vamos a saber, nunca vamos a conocer qué es lo que a nuestro Dios le agrada. Y quiero dejarle una tarea en su casa. Busquen la diferencia entre leer y escudriñar. Y la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Bueno, yo escudriño. Escudriña, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. Manuel, una semana más en la República Dominicana. Varias cositas. Primero, el anuncio que hace el gobierno, ¿verdad?, tradicional de la entrega a tiempo del salario número 13, que Erika también va a hablar de eso más tarde, de lo que esto representa. Pero hay una situación que desde la semana pasada se ha estado discutiendo. En la ley de presupuesto para el año 2019 se ha incluido un artículo que le permite al gobierno de la República Dominicana vender, sin tener que llevarlo previo al Congreso, acciones de distintas empresas, de las agencias del gobierno, patrimonios del gobierno. Y entonces esto primero causó un revuelo con algunos congresistas que trajeron la voz de alarma. El presidente del partido Dominicano por el Cambio, Eduardo Estrella, lo vi que tronó en torno a eso, algunos legisladores, pero finalmente parece que con el dominio que tiene el partido de gobierno, esto va a pasar. El artículo 59 del presupuesto, Manuel, ¿qué te parece? Ok, vamos a decirle al país primero lo que es el artículo 59. Es dentro del presupuesto, es una cláusula que le da la facultad al gobierno, inmediatamente el Congreso aprobase el presupuesto, de vender acciones hasta un 10% de la deuda total del país. ¿Qué es lo que ocurre? Que habla del artículo 59 de forma genérica, no es específico, ¿no? Entonces, cuando vemos el detalle, como no es específico, no sabemos lo que se va a vender. Ahora bien, el ministro de Hacienda en el día de ayer, el viernes, ya públicamente reconoció que para vender las acciones de Punta Catalina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se hace en ese caso, Ricardo, es que cuando tú vas a vender unas acciones, entonces, de una empresa pública, entonces tú lo que haces es que sometes al Congreso específicamente ese punto y se debate, pero tú lo sometes en el proceso del año fiscal, no lo sometes antes. Entonces, cuando lo vemos que el gobierno lo mandó a través del artículo 59 disfrazado, lo que le estamos dando es la facultad al gobierno anticipadamente de vender justamente todo lo que le corresponda vender de ahí en adelante después. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya tenga el presupuesto aprobado, tiene las manos abiertas al gobierno para vender la deuda que considere que en este caso ya es la planta Punta Catalina, las acciones. Entonces, ahí que está la situación. Es un proceso no transparente, ¿no?, del gobierno. Lo correcto es que tú, si vas a vender las acciones, entonces tú presentes el nombre y apellido, en este caso, para vender las acciones de la planta Punta Catalina. O en su defecto, tú lo sometes, el presupuesto normalmente, y cuando llegue el momento de vender las acciones, entonces ya tú sometes al Congreso la aprobación de esas acciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando ustedes recuerdan, cuando en el caso de Refidonza se vendió el 49%, se sometió al Congreso. Se sometió al Congreso en el proceso, no se hizo antes. Entonces lo que está buscando el gobierno es justamente que le den la libertad de vender antes. Entonces hay un detalle realmente también que el país debe saber. ¿Qué es lo que pasa, Ricardo? Que yo siempre sostuve de que hacer esa planta en manos del gobierno fue un error. Eso tenía que hacerlo el sector privado, ya se demostró. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, que esa planta se hizo con el ahorro de combustible, o más bien de los gastos que el ciudadano no recibió en su bolsillo, sino que lo recibió el Estado en función de bajar lo que es el precio del combustible a su precio original, en función del precio del valor del petróleo a nivel global. Como no se hizo así, entonces lo que el gobierno se ahorraba, que le correspondía al consumidor dominicano, lo traspasó a la planta Punta Catalina. Entonces, ¿qué ocurre? Que una parte lo financió y otra parte entonces compró. Todo eso entonces hace que el combustible, también un elemento importante, todavía no haya bajado al nivel que debe bajar, porque una parte de esos recursos se dedicó a la construcción de la planta. Entonces eso es un problema grave, porque realmente el consumidor no se benefició del precio final. Manuel, la comisión que investigó el asunto de Punta Catalina para
por el caso de Brecht, recomendó buscarle una solución al asunto de la propiedad de los terrenos donde se está construyendo Punta Catalina. En este caso, por ejemplo, que se vayan a vender acciones de Punta Catalina sin antes definir la situación con los propietarios de los terrenos, o esto le daría opción a esta familia que son los propietarios de estos terrenos de tener la primera opción para la venta de esas acciones. Recuérdate que la planta es un terreno privado, por lo tanto, desde el punto de vista legal, ellos tienen la primera opción, pero no va a ocurrir así, Ricardo, porque recuérdense que el gobierno está buscando ya inversionistas extranjeros, que en este caso norteamericanos, ya viene la parte de la geopolítica de buscar compensar. Entonces, si es así, si hay ya inversionistas norteamericanos, que de hecho sea de paso, eso debe ir a un concurso público, debe entonces justamente negociar con los dueños del terreno, o en el paquete de la deuda total que tú vas a comprar, tú vas a negociar también la compra de ese terreno. O sea, que es un poco delicado. Yo pienso que el gran problema es que ha faltado transparencia en el proceso, y como ha faltado transparencia, la gente muchas veces desconoce. Ojalá que cuando se vaya a vender la planta Punta Catalina, entonces esos detalles se pongan sobre la mesa, y entonces ya así el ciudadano pueda entender cuál es la situación real entonces entre los beneficios de vender la planta como tal, de vender los terrenos, y entonces de negociar con los dueños de esos terrenos. Yo quiero que la licenciada Erika participe en este primer tema de debate, porque también escuché a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la señora Circe Almanzar, decir que, bueno, que es hablar prácticamente en contra de estos préstamos que el gobierno está haciendo para tratar de mejorar el sistema de distribución energética. Estamos hablando de $1.000 millones, los 600 de China y los 400 del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ella alega que lo mejor hubiese sido acatar lo que dispone el pacto eléctrico, ¿verdad? Y entonces ella entiende que reducir las pérdidas por parte de las distribuidoras, acabar con una serie de botellas, una serie de asuntos que hay ahí, primero porque esos $1.000 millones pudieran irse como si fuese a un barril sin fondo. Es una advertencia que hace la señora Circe Almanzar, y yo no quiero decirlo por aquí, pero cuando habla Circe Almanzar, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, están hablando los dueños de los terrenos de Punta Catalina también. Digo, yo lo estoy diciendo, yo no quería decirlo, pero lo estoy diciendo. Es importante, uno, identificar de si los dueños de la propiedad van a querer vender o van a querer rentar. No es un asunto de decisión impositiva, porque siendo ellos los propietarios, al momento de venir una inversión extranjera, muy bien puedan recibir una oferta que quieran vender, pero muy bien puede ser que ellos prefieran quedarse a título de arrendatario y ser coaccionista de la misma del mismo proyecto de Punta Catalina. Es bueno señalar también que el asunto de que al presidente se le otorgue la posibilidad de poder vender no es algo nuevo, porque teníamos la ley de bonos, que esta permitía que el Estado pudiera vender el 5% de las acciones. ¿Es correcto, Manuel? Sí, pero el problema está en lo siguiente. ¿Cuál viene siendo la diferencia entre esta, que se aumenta, en vez de ser un 5 es un 10 que se aumenta? No, lo que ocurre es lo siguiente, que aquí tú lo estás poniendo de forma general, tú no estás poniendo de forma particular. Por lo tanto, cuando tú hablas del 10% de la deuda total, estamos hablando de todo lo que el país tiene en deuda en el Estado Dominicano. Pero cuando tú hablas de Punta Catalina, que es realmente el motivo principal de ese artículo 59, ya tú estás exponiendo específicamente cuál es la venta que tú quieres hacer, que no ha ocurrido así. Entonces, en el presupuesto se habla de forma general. Entonces, eso da sospecha de que... Porque ese es el detalle, perdona que te interrumpa. Según yo entiendo, la ley en sí, la ley de presupuesto en el artículo 59 no te especifica que es para Punta Catalina, entonces, sino que te lo deja abierto para otras cosas. Dicen que es para esto, para la deuda. Pero la ley la deja abierta, dándole la posibilidad al gobernante a que pueda realizar. Manuel, ¿y cuál sería el costo que se estipularía que vale Punta Catalina? ¿Quién determina eso?
Bueno, justamente eso lo va a determinar una comisión y el mercado a partir de lo que cuesta el producto, en este caso la planta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que habla del 10%. Si nos vamos al 10%, Ricardo, y estamos hablando hasta casi 4.000 millones de dólares, estamos hablando entonces que la planta realmente... Pero el 10% de la deuda total que tiene el país. Exactamente, exactamente. Ahora bien, pero si nos vamos a la planta, estamos hablando que la planta realmente su costo estaría por encima de los 2.000 y pico millones de dólares. Por lo consiguiente, es otro detalle, no es como dice el gobierno que solamente se ha invertido 1.900. Por lo que estoy viendo, me luce, porque el problema es que uno tiene a mano la cifra total. Tú sabes que esa parte el gobierno no la ha manejado muy transparente. Me luce que la planta estaría por encima de los 2.400, al día de hoy, de los 2.400 millones, porque recuérdense que hay dos elementos importantes. Primero está la reclamación de Odebrecht en los Estados Unidos, 700 millones, ¿no?, por trabajo, y está también un contingente de 350 millones de dólares que tiene también la misma planta guardado ahí, que lo puso en el mercado para poder terminar el proceso de construcción. Si sumamos a eso, son 1.000 millones. Ahora bien, pero eso es una chiripita. Pero a esos 1.000 millones le sumamos los 1.900 que el gobierno ha dicho que contaría la planta. Estamos hablando casi de 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo pienso que por ahí que andaría al finalizar si tú vendes el 49% de eso, por ejemplo, no estamos hablando ni siquiera de 1.400 millones de dólares. No, lo que pasa es que te habla de la deuda. Ahora, ¿qué pasa? Esa deuda que tú hablas totalmente, no sabemos si ese 10% es para la deuda total o para la planta, porque ahí está el problema. Porque tú no lo estás delimitando. Exacto, no, porque pudiera ser que si van a vender 4.000 millones de dólares, ¿verdad?, en acciones, no solamente de Punta Catalina, pero ahí hay otros activos que el gobierno tiene. Sí, pero el problema está lo siguiente, Ricardo. Cuando tú hablas de la deuda, tú hablas de forma general. Ahora yo digo que de esa deuda yo voy a sacar 4.000 millones de la planta y la voy a vender. Entonces ya son 4.000 de la planta. O sea, el problema está que no dice el nombre y el apellido del artículo 59. Entonces tú lo disfrazas de la deuda total, pero en la práctica es justamente la planta. Que es lo que dijo el ministro de Hacienda en el día de ayer, el viernes. Que para vender justamente esa planta Punta Catalina. ¿La entera o un porcentaje? Bueno, es que él no dio detalles. No dio detalles. Y él no da detalles, no sabemos si sería entera pero o parcial. no la puede vender entera, porque la ley misma dice que es el 10%. Y se agarra en la parte de lo que es Punta Catalina, entonces sobre la base de esta deuda, solo el 10% que tiene permiso a ley. No, es el 10% de la deuda. Es el 10%, no de la planta. Deuda total que tiene el gobierno. Sí. Más de 40.000 millones de dólares. Que tú puedes decir, ok, mira, de esa deuda total 10%, vamos a vender la planta Punta Catalina completa. La vendo completa y entonces ya yo me salgo de la planta, pero tú solamente estás vendiendo la deuda total en un 10%, no la planta en sí. Ahora la planta se va completa en la venta. Porque esto es lo que estamos tratando de expresar, que no hay claridad. Exactamente. No hay una claridad de a lo que se refiere exactamente el uso de ese artículo. Si va a ser en general para la deuda pública en sí, o si va a ser exclusivamente para el punto de Punta Catalina. Vale la repetición. Pero bueno, es importante señalar que se advierte a los congresistas, los legisladores, juristas, advierten a los congresistas que de aprobar este artículo 59 estamos cayendo en un artículo inconstitucional de nuestra Carta Magna. Y la pregunta, es verdad que nuestras leyes principales y nuestra base es el Código Civil, sobre los acuerdos que se hacen, pero estamos cayendo sobre ese hondo de inconstitucionalidad y en un peligro para la nación. Manuel, ya para irnos a la pausa, sabemos que en el Senado el gobierno no tiene ningún inconveniente en pasar esta ley. Hay una comisión bicameral que está estudiando, que ya va a entregar en esta semana el informe, que va a ser positivo para la aprobación de la ley de presupuesto para el año próximo. Ahora, ¿qué dice el partido principal de oposición y qué dice el grupo de Leonel Fernández, ¿verdad? Que si ellos... Esto sería con mayoría simple, o sea que también en la Cámara de Diputados el gobierno puede pasar esta ley sin ningún problema, sin el voto del PRM y de la gente de Leonel. Sí, lo que pasa es que hay mayoría simple ahí, pero en el caso del Congreso Nacional, yo pienso que ahí los congresistas del PLD en sentido general, yo lo aprobarían, porque es el presupuesto, recuérdate, es el presupuesto. Lo que puede mandar ese artículo a estudio especial, eso puede ser una propuesta, o tú lo apruebas y entonces se queda así como está. Eso hay que esperar que la comisión determine justamente esta semana que se acaba de iniciar. Bueno, vamos a hacer la pausa, señores. Cuando regresemos tendremos el tema de la licenciada Erika Sánchez, que debo decirle que fue un éxito lo de los derechos fundamentales de la Constitución. Eso explotó en las redes sociales. Usted no está fácil, licenciada.
Pausamos. Estén pendientes de las redes sociales de Revista del Comercio, porque vienen muchas sorpresas por ahí para que ustedes sean, ¿verdad?, beneficiados, ¿verdad?, en nombre de la fidelidad que nos reiteran cada día siguiendo nuestros programas, nuestras noticias a través de revistadelcomercio.net y las actividades que hacemos. Miren, a propósito de actividades, recuerden, la Nochebuena del Comercio, una vez más, la cuarta versión, la gala de FENACER, este año otra vez con el conjunto Quisqueya, el mismito sabor, los muchachos siguen de 45 y la FENACER pues los tendrá ahí para el deleite de todos los comerciantes, sus esposas, su familia, en esta gala que es la Nochebuena del Comercio que organiza la FENACER, como siempre en defensa de los derechos del comercio. Llámenos al 809-472-3782 si pertenece a alguna organización comercial, empresarial, porque recuerden que esta es una actividad cerrada a la gente del comercio y los relacionados de nosotros, la FENACER. No es una actividad abierta al público, es bueno que se sepa, pero si usted pertenece a alguna federación amiga, aliada y le interesa participar, usted nos puede llamar al 809-472-3782 o al 829-230-1140. Licenciada Erika Sánchez. Muchísimas gracias, don Ricardo, y muchísimas gracias a ustedes que todavía continúan con nosotros. Queremos darle las gracias a la Fundación Rienda Juvenil por la invitación que se me hizo para que pudiera participar en su taller que va a estar impartiéndose este 20 de noviembre. Y pues nuestro programa Revista del Comercio pues quiso otorgarle unas taquillas de regalo a las personas que nos siguen y le damos pues las felicitaciones a la señora Raiza Teresa, pues que fue la feliz ganadora de 2 taquillas para que nos pueda pues acompañar. En el mismo vamos a estar pues conversando sobre la importancia del dinero, el poder dentro de mí, la formación de los negocios que está a cargo de su servidora quien les habla y la economía medioambiental para los jóvenes, empresarios, emprendedores, con deseo de superación, con deseo de crear su negocio. Usted ya no muy joven, que también tiene su negocio y se quiera y le guste aprender, pues también está invitado. A través de nuestros números de la Oficina Revista del Comercio, puede también solicitar las informaciones del taller que imparte la Fundación Rienda Juvenil. Muchísimas felicidades a nuestro financiero Willy Castillo. Y continuando, pues, con la parte de este segmento que me corresponde de derecho, para poderlo instruir, ustedes saben que se nos acerca esa brisita de frío y dentro de esa brisita de frío se nos acerca un sueldo que nos gusta a todos. Ese sueldo que nos gusta a todos es el de la regalía pascual y muy conocido también como doble sueldo. Yo siempre entendía que las personas se equivocaban, decirme, no, que esa es la regalía pascual, y yo no, que eso es un doble sueldo. ¿Y por qué que le dicen que es el asunto de Navidad? Y yo siempre entendía que era un asunto de costumbre, que las personas lo utilizaban y lo relacionaban con la época. Pero no, tácitamente nuestro Código Laboral en el artículo 219 nos habla de esa regalía pascual, esa regalía navideña. Y queremos pues informarle tanto a los comerciantes como empresarios que nosotros tenemos la obligación, no es un asunto opcional, de pagarle a los trabajadores la 12ª parte de su salario devengado en el año y que este pago, que es una obligación, es un derecho adquirido, que independientemente de cuál sea la forma en que se termina el contrato de trabajo, las empresas, nosotros como empresarios tenemos esa obligación. Y es importante destacar, si las personas
si las personas generaron su año completo, trabajaron su año completo, estos salarios se suman y se dividen entre 12 y nos da el resultado a pagar. Pero si una persona que acaba de llegar a la empresa, que solamente tiene 2 meses, le corresponde el pago de derechos del doble sueldo, sí le corresponde. Esos 2 salarios se dividen entre 12. Y quiero hacer una observación muy importante. Muchas personas nos dedicamos y se dedican a la tarea de llamar para consultar al Ministerio de Trabajo. A mí me han llegado personas que me han dicho, no, porque en el Ministerio de Trabajo me han dicho esta información. Lo último que se me dijo, lo último que se me informó es que el salario se divide por los meses trabajados. Y eso no es correcto. Es decir, no es que usted trabajó 2 meses y esa suma que le dio, digamos, 10,000 pesos que usted gane, trabajó 2 meses, generó 20,000 pesos, dividirlo entre esos 2 meses trabajados para recibir 10,000 pesos de regalía, eso es absurdo e ilógico, pero se han dado a la tarea de informarle a los trabajadores estas informaciones. Y esto es incorrecto, eso no es así. Se divide entre 12, porque es la 12ª parte. Y el artículo 219 dice claramente que no importa cómo se termina el contrato de trabajo. Este beneficio no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede hipotecar, no se puede embargar. Este pago de vacaciones ni siquiera se le puede descontar impuestos. ¿Es regalía? Algo importante, sí. No se le puede descontar impuestos, la misma ley lo establece. Entonces vamos a tomar en cuenta que en un principio, cuando nosotros hacemos las llamadas para consulta, porque nuestra fuente principal es el Ministerio de Trabajo, porque ellos tienen allá sus inspectores y sus abogados que nos auxilian tanto a nosotros como a las empresas, como al mismo trabajador cuando se dirige allá a buscar la información. Es importante señalar que siempre ellos van a velar por el principio que beneficia al trabajador. Entonces nosotros tenemos que aprender muy bien cómo realizarle a ellos las preguntas, porque si nosotros hacemos una pregunta abierta, lamentablemente no vamos a poder lograr tener una respuesta concisa, porque si esa pregunta usted nos dice, la ley me obliga a mí a yo pagarle a un trabajador que está de licencia médica, yo pagarle también, es decir, si usted no le dice la ley me obliga, entonces usted no va a tener, pero si yo le digo, yo le puedo pagar al trabajador que está de licencia médica, sí, usted le puede pagar, pero si yo le digo, la ley me obliga, él le va a decir, no, la ley no le obliga, porque el artículo dice claramente que le corresponde a la CISARRIT pagar la proporción. Bueno, Manuel, vamos a ver ahora la parte económica que esto representa desde el punto de vista del gobierno de la República Dominicana. Vimos ahí sonriente como siempre, ¿verdad? Una sonrisa de oreja a oreja al ministro administrativo de la presidencia, anunciar de que a partir del día 5 de diciembre 17,000 millones de pesos comenzarán a circular por parte del Estado, del gobierno de la República Dominicana, y alrededor del 18, el 20, por ahí, 17,000 millones más, lo que significa que son cerca de 34,000 millones de pesos, solamente el gobierno de la República Dominicana, aparte del sector privado, dinero por pipa. Adelante. Sí, bueno, vamos a decir al país lo que ocurre, que en ese caso hay que decirle que el día 5 el gobierno ya lo anuncia, pero lo hace gradualmente, no sale todo, sino que van primero la parte más... Los pensionados y militares, sí. ¿Verdad? Sí, porque el problema es que el sistema financiero no aguantaría que tú coloques en el mercado inmediatamente esa cantidad de dinero. Además, tú le sumas la parte privada. La parte privada estamos hablando que por encima de los 45,000 millones. Si tú le sumas eso, estamos hablando casi de 80,000 millones, y que es un mes de demasiado dinero. Entonces, eso es lo que hace que se caliente la economía. Pero desde el punto de vista económico es importante. Primero, porque ya da un impulso. Y segundo, ustedes saben que la semana que viene se inicia aquí el comercio negro, como la gente le llama. Exactamente. Y entonces eso reactiva la economía. Por lo tanto, ya desde ahora, del próximo fin de semana hasta posiblemente mediados de enero, vamos a tener una economía que va a repuntar en cuanto al nivel de consumo. Por lo tanto, el consumo va a aumentar. Eso te presionaría, evidentemente te va a afectar un poco la inflación, porque la inflación, tú sabes que el nivel de consumo ahora, de oferta y demanda, mayor nivel de ingresos, tú vas a gastar más y te vas a subir el precio. Pero eso a la gente no le da mucha preocupación, porque la gente se preocupa más que todo en recibir dinero, ¿no? Para gastarlo. Ahora, el gran problema es lo siguiente, y Erika lo hablaba ahorita de la regalía. ¿Qué ocurre? Que este es un mercado donde el nivel de salario es muy
bajito. Y la gente lo que tiene tendencia a que ese ingreso adicional, la gente lo que hace es que lo paga en deuda, ¿no? No lo consume realmente en producto. Tú puedes consumir en producto ya a partir de tu salario nominal, que sería ya el segundo. El primero, que la regalía, la gente lo que hace es que paga deuda. Primero lo que viene a tratar una serie de deudas. Entonces, eso es un elemento importante a tomarlo en cuenta. ¿Qué yo sugiero? Bueno, que usted haga lo correcto. ¿Qué es lo correcto? De que si usted tiene una deuda, aproveche su regalía. La gente dice, bueno, pero que mi regalía es mía, no la puedo gastar. No. Es la única forma de usted poder salir de esa deuda si la tiene ahí, porque su próximo salario, que ya el salario nominal, usted lo va a gastar en lo que usted quiere. Pero si usted no coge su regalía y entonces sale de esa deuda, entonces el salario nominal, que sería ya el salario del 18, el 20 de diciembre, usted lo va a consumir en comprar cosas de Navidad, alimentos, ese tipo de cosas. Entonces se va a quedar endeudado. Entonces llegaría enero, que es la parte de los Reyes, y entonces la otra parte. Entonces va a arrastrar deuda sobre deuda. Pero bueno, vamos, Erika, ¿quiere decir algo así? Ay, no, perdón. Okay. Es bueno decirle al país, por ejemplo, Ricardo, que en el caso, por ejemplo, que tiene que ver ya con la regalía pascual, que tú hablaste, Erika, de que no se puede cobrar impuestos, es que la ley lo establece, es una regalía. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pero es que si me cobran en la regalía, no, es que ningún empleo le pueden cobrar a ustedes lo que es los impuestos de regalía, porque eso es un regalo adicional, como dice el Código Penal, ¿no? Pero hay algo que yo quisiera pedirle a la licenciada Erika, porque en las instituciones públicas ocurre algo interesantísimo a final de año. No en todas, pero en algunas ocurre. El salario 14. No, eso es un bono ya, es un bono, es un bono adicional. Pero aparte de ese salario 14, que es por el valor que determine el ejecutivo de esa institución pública, a veces también le llega, mire, 10,000 pesos en bono al supermercado X, todo ese tipo de obsequios. No, eso es adicional. Eso es adicional. Pero la ley no está previsto en la ley. Es algo que... No lo quieran mencionar para que nosotros los empresarios comerciantes también nos quieran imponer esa parte. No. Tengo que decirlo porque, óigame, hay mucha gente que ya hace tiempo que debe la regalía. Sí. Es que si no le llega ese sueldo 14 en esas instituciones públicas, y uno bonito, supermercado X, para irlo a gastar alegremente de la montaña. Alegre vengo de la montaña. Óigame, sin eso no cuadran. Hay gente que ya tiene su cerebro hecho basado en ese incentivo adicional, porque ya deben la regalía. Sí. Hace tiempo. No le cuadra ni le va a cuadrar, porque mientras la persona siga haciendo cosas que a Dios no le agrada, no va a cuadrar. Así que búsquese el origen ese de la Navidad para que usted sepa. Y me gustaría señalar algo importante. ¿Cuándo es que la ley pues obliga a las empresas a realizar los pagos? Importante esto, es el 20 de diciembre. Es decir, que si usted en el año que viene, porque ya si lo hizo, ya pasó, el año que llega, usted tiene un trabajador que usted lo cancela o le renuncia. Si usted no puede pagarle la proporción que le corresponde para su doble sueldo, usted se lo puede acumular y en esta fecha, el 20 de diciembre, usted se lo paga. Porque eso es lo que dice la ley. No tiene que pagárselo en el momento que lo liquidan. Tiene que pagárselo en el momento que lo liquidan. Perfecto. O en el momento en que la persona renuncia, que tiene unos derechos adquiridos y dentro de esos derechos adquiridos está la parte del doble sueldo. Y es importante también señalar, don Ricardo, que así como el gobierno le da esos regalitos y esos bonos, a las empresas se le obliga pues pagar un bono por los beneficios acumulados. Siempre que la empresa tenga beneficios. Es importante señalar esto, porque si la empresa no tiene beneficio, no tiene obligación de pagarlo. Y esta información es sobre los reportes fiscales, que muy bien este trabajador puede solicitarlo por la vía pública. Conozco también muchas empresas, sobre todo en el área azucarera, que todos los años determinan una proporción de las ganancias y entonces esas utilidades, por ejemplo, tengo que decirlo, Central Romana Corporation liderea casi siempre, porque todos los años reparten entre sus trabajadores cañeros y los fabriles una enorme cantidad de dinero producto de un 10%, un 20%. Pues una enorme cantidad que reciben de beneficio, porque es el 10%. Así es, o sea que eso es bueno. Sí. Porque yo siempre he dicho, pagar impuestos es buenísimo, porque se paga impuestos de las ganancias, no de las pérdidas. ¿Verdad, Manuel? Entonces, claro, sí, es así. Entonces, mire, tenemos que hacer la otra pausa. ¿Usted sabía que en Proconsumidor ya están informando que para las tiendas, empresas, los comercios, los Black Friday van a estar yendo a verificar?
Había Nina ¿Sí? que estaba, hace un ratito estaba Nina ahí en el programa Mercado y Sociedad con los amigos Miguel Minaya, Willy y José Reyes. Es decir, ojo con eso, con la publicidad engañosa, porque nos ponen un 80% y cuando vamos a ver lo que hay un 80% son solamente 2 o 3 cositas. Así es. Porque el Proconsumidor va a estar observando y nosotros como consumidores ya tenemos los derechos. Así que también nosotros como comerciantes vamos a hacer las cosas bien o simplemente no hacerlo. Pero nada de mentira. Miren, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, el fin de semana pasado, el lunes, amaneció un avispero aquí en el país por un incidente ocurrido en la carretera internacional próximo a Restauración, por la zona de Tirolí, que es territorio haitiano, con un grupo de personas encabezados por el médico Pedro Ureña, un cardiólogo número 1 de los más importantes de este país, y esto trajo un revuelo enorme en el país durante esta semana. Entonces, cuando regresemos, vamos a hablar no solo de este incidente, sino lo que ocurre en la frontera dominico-haitiana, que es el día a día de los habitantes de ambos lados. Caramba, y qué duro para los militares que tienen que hacer su pasantía, que tienen que hacer su labor en esa zona. Qué duro, porque muchas veces esa gente son abandonados ahí y tienen que vivir de la misericordia de la gente que vive a ambos lados de la frontera. Pausamos y retornamos. Bueno, ya estamos en la parte final del programa y ahorita vamos a pasar con Erika Sánchez, que tiene una visita importantísima aquí. Ya ustedes saben. Le decíamos antes de irnos a la pausa, Manuel, sobre el incidente ocurrido en la frontera dominica-haitiana por la zona de Tirolí, ahí en la carretera internacional, que involucró que se fueran retenidos un grupo de profesionales encabezado por el doctor Pedro Ureña, una turba de ciudadanos haitianos que aparentemente protestaban porque a un ciudadano haitiano le habían quitado un motor, la gente del CEFRON o del ejército, y esto trajo como consecuencia de que estos ciudadanos fueran retenidos por casi 2 horas y el país entero se volcó en la crítica de esta medida. Algunos justificaban la acción de los 2 militares que estuvieron ahí y que no hicieron nada para impedir el secuestro, como le han llamado, que yo particularmente no creo que fue un secuestro en sí, pero la retención de estas personas. Recientemente el ministro de Defensa ha justificado la acción de estas personas. Entonces esto sí que ha caído mal en la población, de que se haya justificado, de que ellos no hayan implantado la autoridad, por lo menos que no se tuviese que golpear a nadie, que no se tuviese que incidentar, ni tirar tiros, ni nada de esas cosas, pero que se imponga la autoridad y la soberanía nacional. Sí, Ricardo, eso te indica a ti la debilidad de la frontera también, la inconsistencia también de los servicios militares, porque estamos hablando que hace apenas 3 meses el presidente Medina había anunciado que se iba a reforzar la frontera con drones, con seguridad, con más servicios militares y militares como tal. Sin embargo, cuando vemos el video, que lo estamos viendo aquí frente a la cámara, nos estamos dando cuenta de una debilidad que se produce. Lo peor también fue la reacción del ministro de Defensa, que cuando vimos el pronunciamiento de él, estamos viendo que él estaba justificando en cierto punto de que a ellos no le hubiese ocurrido nada. Es lo lamentable, Ricardo. Bueno, yo les decía a ustedes ahorita tras bastidores que casi todos los días, cuando estoy en el retorno de este a oeste, veo a ciudadanos nacionales haitianos con cubetas a la cabeza repletas de ajo, que por alguna manera cruza la frontera, o sea, de Haití para la República Dominicana, y es vendido aquí a los consumidores nacionales. O sea que no solamente ajo cruza por ahí cruza todo, y esa frontera está desprovista de todo.
Entonces, vamos a ver si le buscamos control a eso. Nosotros seguiremos hablando de este tema porque precisamente voy a pasar a Erika Sánchez, que está en compañía con Willy Castillo, que viene directamente desde Mercado y Sociedad, calientico para acá. Hay una actividad que ya la habíamos anunciado ahorita y que vamos a reiterar en estos momentos. Adelante, licenciada Erika Sánchez. Gracias, don Ricardo. Así es, yo estoy feliz en el día de hoy porque nos acompaña el señor Willy Castillo y el presidente de la Fundación Rienda Juvenil, quien tuvo el placer, ¿verdad?, de estar con nosotros Pedro en Castillo está ahí también, junto a nuestra estimada Michelle, y nos van a compartir un poquito en qué consiste este taller que vamos a estar celebrando este 20 de noviembre. Así es. Buenos días, público televidente, buenos días, equipo de Revista del Comercio. Estamos aquí para anunciar la actividad de el taller para emprendedores, que se llevará a cabo el próximo martes 20 a partir de las 6 de la tarde. Una duración de 3 horas, 6 a 9 de la noche, quizá unos minutos antes, pero vamos a programar nuestro reloj de 6 a 9 de la noche, donde tendremos 4 expositores desarrollando unos temas de mucho interés, entre ellos nuestra abogada Erika Sánchez con un tema sumamente interesante, la formalización del negocio, nuestra psicóloga Michelle Pascual con el tema de el poder dentro de mí. Yo tendré la participación, la oportunidad de hablar sobre lo que es educación financiera y emprendimiento, con la importancia del dinero. Y tendremos otro que no está con nosotros aquí, es Luis Alfredo Castillo, un experto en medio ambiente. Estará hablando de ecoemprendimiento. Es importante señalar que nosotros tenemos que tener conciencia de que el poder lo tenemos nosotros. Nuestra invitada la semana pasada nos decía muy claramente que no es un asunto del gobierno o de la economía, es un asunto de nuestra economía, pero también hemos aprendido por muchísimos panelistas que nos han enseñado que el poder emprender no es un asunto de dinero, es un asunto de poder dentro de nosotros, que Michelle nos va a estar nosotros enseñando, porque nosotros no podemos decir que sabemos, porque siempre hay algo que se nos queda. Y bueno, que es hablar de economía, ¿verdad? Exacto. Porque también hay que saber administrar, porque ya después que tenemos el poder y emprendemos, que tenemos los recursos, si no lo sabemos administrar, se pierde. Gracias, licenciada. Gracias a Pedro, a Willy, a Michelle. Allá estaremos, allá, esto es en el edificio de la Cooperativa de Maestros en la zona de estar con Nama, ¿verdad? Allá en la carretera San Isidro. Ahí estaremos a las 6 de la tarde en este importante taller compartiendo las vivencias de estos distinguidos amigos y profesionales. Así que a ustedes la invitación para que el próximo sábado estén nuevamente con nosotros aquí en Revista del Comercio. Saludos a Miguel Minaya, José Reyes. De aquí para FENACER hay reunión del Consejo de Directores. En estos momentos ya me han llamado que ya están llegando. Esta es la reunión ordinaria del Consejo de Directores de la FENACER, donde vamos a tratar temas de interés. Allá nos vemos y a ustedes gracias una vez más por la sintonía. Manuel, nos vemos la próxima semana.